Muy bien. El día de hoy vamos a analizar las generalidades del impuesto sobre la renta para personas morales. Por ello, es necesario que empezamos. ¿Recuerdan ustedes dónde están contempladas las generalidades? ¿Los artículos? ¿O ya no se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, Del comentó que el artículo artículo 9 al 9 15. al 15. Perdónenme, se me encimó. A ver, una persona. Es el 1 al 8, creo. Las Del generalidades. 9 al 15. El 9, ¿no? Muy bien. Empecemos con este apartado de generalidades. Para ello, vamos a leer el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por favor, ayúdenme con el mismo. Dejen, abro mi ley. Ustedes también abran su ley del impuesto sobre la renta. Y vamos a encontrar que el artículo 9 nos da, digamos así, la fórmula respecto de la cual vamos a realizar la aplicación de la tasa. Entonces, váyanse por favor al 9. Para que ahí lo encontremos. Si ustedes ven, título 2 de las personas morales, disposiciones generales, y empezamos con el artículo 9, que nos da elementos objetivos respecto de esta contribución. Entonces, ¿quién me ayuda a darle lectura al primer párrafo? Y ya después vemos cómo vamos a sacar la utilidad y los elementos, los ingresos acumulables y todo lo demás. ¿Quién me ayuda? Si quieres, yo lo ayudo. Por favor. Artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. Ok, aquí tenemos, espérame. Veamos entonces, primero que nada, ¿cuál es la tasa que vamos a aplicar? 30%. Muy bien. Ahora, necesitamos ver el resultado fiscal. ¿Cómo se determina el resultado fiscal? Y es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, por favor, Niva. El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue. Fracción primera. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este título y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, lo primero que nos dice es ingresos acumulables menos deducciones permitidas por ley. Esto va a ser, nos va a dar la utilidad fiscal. Bueno, utilidad fiscal si son números negros, ¿están de acuerdo? Si son números rojos, pues hablaremos de pérdida fiscal. ¿Queda claro? Ahora, seguimos leyendo este 9. Fracción segunda. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Muy bien, si hay pérdidas de ejercicios anteriores, las aplicaremos a la utilidad. Muy bien, ¿seguimos? El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas
dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que termina el ejercicio fiscal. Entonces, ¿Sí? sí, por favor. Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso E de la fracción novena del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Ok. Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 30ª del artículo 28 de esta ley. Muy bien, muy bien. Vemos entonces que esto se empieza a complicar, ¿verdad? Pero vamos a ir desmenuzando un poquito. ¿Cómo vamos a sacar esta regla para nuestra empresa o qué es los elementos que debemos de tomar en cuenta? Empecemos viéndolo tal como lo va señalando la ley. Primero, mis ingresos acumulables menos mis deducciones autorizadas. Ya veremos cómo se conforma cada uno de estos rubros de acuerdo con la propia ley. Esto, los ingresos menos las deducciones, da como resultado la utilidad fiscal, si es que obtuve mayor ingreso que deducción, o la pérdida fiscal. ¿Queda claro? Si estoy en números rojos o en números negros. Pensemos, tengo utilidad fiscal. A esto hay que restarle las participaciones de los trabajadores en las utilidades de la empresa, comúnmente llamado PTU. ¿Estamos? Entonces aquí hay que empezar a ver la importancia de establecer utilidades. A veces las empresas no quieren dar utilidades. ¿Sí les ha tocado en las empresas que trabajan? Bueno, pues hay que explicarle ahí al empresario que pues estas van a ser, se impactan directamente con el impuesto sobre la renta. En una de esas nos puede servir de algo, ¿no? Para pagar menos, ¿o qué creen? Pero bueno, ya será cómo llevemos las contabilidades, pero para eso son justo estas clases. Ya una vez que he restado este PTU, pues ahora me obtengo una utilidad después de participación de trabajadores en las utilidades. ¿Queda claro? A este resultado se le puede restar la pérdida fiscal de ejercicios anteriores, siempre y cuando estén pendientes de aplicar. Pensemos, si en el ejercicio anterior tuve pérdida y en este tuve ganancia, puedo aplicar eso. ¿Queda claro? Y ya por fin, después de realizar estas operaciones, tendremos la base gravable. Y aquí es donde será aplicable la tasa del 30% de impuesto sobre la renta. ¿Sí vieron hasta dónde la aplicamos? Obviamente son hipótesis que se excluyen, ¿no? Pues puede que te dé una, puede que te dé otra. Ya que tenemos este resultado del 30%, le podremos restar pagos provisionales que hemos realizado mes con mes. ¿Se acuerdan que realizamos pagos provisionales?
pues justo se van a restar. Y también le vamos a restar los acreditamientos que tengamos, en su caso, de IETUS, de IDE, etcétera, de impuestos acreditables. Y el resultado que tengamos será lo que tendremos que enterar al fin del ejercicio fiscal. ¿Queda claro? Así queda un poquito más claro y entendido ese artículo 9 o no. ¿Ya podrán ustedes calcular su impuesto sobre la renta? ¿O todavía no? Dice Oscar, yo sí, ya. Vámonos. Pues es una operación un tanto complicada. El impuesto sobre la renta ahorita estamos viéndolo ahorita, como el nombre lo indica, desde las generalidades, pero ya ver particularidades de uno y otro es donde vienen los temas interesantes. Muy bien, continuemos con el artículo 10 para dar o complementar esta explicación que acabo de indicar. Otra personita, ayúdeme para que no lea siempre la misma. María Fernanda, ¿me ayudas? El artículo 10. Artículo 10. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de la presente ley. Para los efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, estos se deberán multiplicar por el factor de 1.42, no. Sí, 42.86 si gusta. Ajá, sí. Y al resultado Se le aplicará la base se establecida. le aplicará la tasa establecida en el citado artículo 9 de esta ley. Ok. El impuesto. Vamos ahorita hasta esta primera hipótesis. Dense cuenta entonces cómo se empieza a complicar el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Aquí ya nos habla de un factor, ya nos habla de utilidades, y entonces estas utilidades, muchas gracias, Fernanda. Aquí vamos a encontrar estos aspectos. Y estamos nada más en el apartado de generalidades. Muy bien. Pero entonces ustedes van a ver que ahí se va a referir a cuestiones de PTU. Paola, ¿me ayudas con el artículo 11? Y vamos a ver que ahí habla ya de otra cosa. Sí, claro. Tratándose de intereses que se deriven de créditos otorgados a personas morales o a establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, por personas residentes en México o en el extranjero, que sean partes relacionadas de la persona que paga el crédito. Los contribuyentes considerarán, para efectos de esta ley, que los intereses derivados de dichos créditos tendrán el tratamiento fiscal de dividendos cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos. Entonces, aquí, por favor, atención. ¿Se acuerdan que vimos intereses y vimos dividendos? Todo eso ya lo checamos en nuestras primeras unidades, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan que les dije, ya para la unidad 2 o 3 vamos a tener que aterrizar todas estas cuestiones? Pues ha llegado el momento.
Nos dice, para efectos fiscales vamos a entender los intereses como dividendos. ¿Se acuerdan ustedes qué son los dividendos? Dime, Oscar. Sí, son pues lo que le toca a los socios, su ganancia, pues, conforme a su participación en la empresa. Exactamente. Entonces vamos a ver para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, cuándo los intereses que se otorguen con motivo de un crédito, y aquí es importante porque habla específicamente de crédito a persona moral, ya sea que me lo haya dado una persona con residencia nacional o una persona extranjera con residencia en el extranjero o una persona extranjera con residencia en el país. ¿Estamos? Y ahora sí, seguimos leyendo, por favor. El deudor formule por escrito promesa incondicional de pago parcial o total del crédito recibido a una fecha determinable en cualquier momento por el acreedor. ¿Continúo? Sí, por favor. Vamos a ver, todas estas hipótesis van a hacer que el trato de los intereses sea de dividendo. Seguimos. Segundo, los intereses no sean deducibles conforme a lo establecido en la fracción 13 del artículo 27 de esta ley. Tercero, en caso de incumplimiento por el deudor, el acreedor tenga derecho a intervenir en la dirección o administración de la sociedad deudora. Cuarto, los intereses que deba pagar el deudor estén condicionados a la obtención de utilidades o que su monto se fije con base en dichas utilidades. Quinto, los intereses provengan de créditos respaldados, inclusive cuando se otorguen a través de una institución financiera residente en el país o en el extranjero. Para los efectos de esta fracción, se consideran créditos respaldados las operaciones por medio de las cuales una persona le proporciona efectivo, bienes o servicios a otra persona, quien a su vez le proporciona directa o indirectamente efectivo, bienes o servicios a la persona mencionada en primer lugar o a una parte relacionada de esta. También se consideran créditos respaldados aquellas operaciones en las que una persona otorga un financiamiento y el crédito está garantizado por efectivo, depósito de efectivo, acciones o instrumentos de deuda de cualquier clase, de una parte relacionada o del mismo acreditado en la medida en la que esté garantizado de esta forma. Para estos efectos, se considera que el crédito también está garantizado en los términos de esta fracción, cuando su otorgamiento se condicione a la celebración de uno o varios contratos que otorguen un derecho de opción a, a favor del acreditante o de una parte relacionada de este, cuyo ejercicio dependa del incumplimiento parcial o total del pago del crédito o de sus accesorios a cargo del acreditado. Tendrán el tratamiento de créditos respaldados a que se refiere esta fracción el conjunto de operaciones financieras derivadas de deuda o de aquellas a que se refiere el artículo 21 de esta ley, celebradas por dos o más partes relacionadas con un mismo intermediario financiero, donde las operaciones de una de las partes dan origen a las otras, con el propósito primordial de transferir un monto definido de recursos de una parte relacionada a la otra. También tendrán este tratamiento las operaciones de descuento de títulos de deuda que se liquiden en efectivo o en bienes, que de cualquier forma se ubiquen en los supuestos previstos en el párrafo anterior. No se considerarán créditos respaldados las operaciones en las que se otorgue financiamiento a una persona y el crédito esté garantizado por acciones o instrumentos de cualquier deuda o de cualquier clase, propiedad del acreditado o de partes relacionadas de este que sean residentes en México, cuando el acreditante no pueda disponer legalmente de aquellos, salvo en el caso en el que el acreditado incumpla con
cualesquiera de las obligaciones pactadas en el contrato de crédito respectivo. Muy- También tendrán, sí, bueno. continúe, perdóneme, le interrumpí. También tendrán el tratamiento de créditos respaldados aquellas operaciones de financiamiento distintas a las previamente referidas en este artículo, de las que se deriven intereses a cargo de personas morales o establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, cuando dichas operaciones carezcan de una razón de negocios. Y ahí termino. Muy bien. Fíjese este artículo, entonces, cómo se va complicando todo, ¿no? Primero nos dice, ¿qué vamos a entender por el crédito respaldado? Y nos da una serie de factores. Y después nos dice, no se entenderá crédito respaldado tal y tal y tal y tales cosas. Por tal motivo, hay que entender esta circunstancia. Les digo, estamos viendo generalidades. Por ello, tenemos que leer o entender claramente estos primeros aspectos. ¿Por qué? Porque cuando estemos ante un crédito respaldado, y ya vimos cómo se define y cómo lo vamos a entender, el trato será distinto que cuando no sea respaldado. ¿Sí queda claro? Para fines de impuesto sobre la renta. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente artículo. Por favor, Miriam, vamos a leer las generalidades porque de ahí nos tenemos que pasar a ver otras cuestiones. Ayúdame, Miriam, Karina. Sí, artículo 12. Dentro del mes siguiente a la fecha en la que termine la liquidación de una sociedad, el liquidador deberá presentar la declaración fiscal. El liquidador presenta el impuesto del ejercicio de liquidación, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago, en los términos del artículo 14 de esta ley. En tanto se lleve a cabo la liquidación total del activo, en dichos pagos provisionales no se considerarán los activos de establecimientos ubicados en el extranjero. Al término de cada año de calendario, el liquidador deberá presentar una declaración. El liquidador deberá presentar una declaración. Sí. A más tardar el 17 del mes de enero del año desde el 17 y acreditará los pagos provisionales Miriam, y anuales. Sí, dígame. no sé si es mi conexión, pero yo le escucho entrecortado. ¿A ustedes les pasa igual? A ver, voy a quitar mi cámara a ver si se escucha Ahí, un poquito mejor. ahí ya, bueno, ya le escucho yo bien. De todos modos, yo estoy leyendo el texto, ¿no? Voy leyendo junto con usted, pero yo escucho el audio Sí. cortado. De todos modos, yo también voy a apagar un segundo mi cámara. Igual, no sé si sea mi conexión, reitero, y voy a conectar mi cable en lo que usted sigue leyendo, ¿eh? Pero estoy atento. Sí, está bien. Nos quedamos, bueno, a más tardar el día 17 del mes de enero del año siguiente, en donde determinará y entenderá el impuesto correspondiente al periodo comprendido desde el inicio de la liquidación y hasta el último mes del año de que se trate y acreditará los pagos provisionales y anuales efectuados con anterioridad correspondientes al periodo antes señalado. La última declaración será la del ejercicio de liquidación. Incluirá los activos de los establecimientos ubicados en el extranjero y se deberá presentar a más tardar el mes siguiente a aquel en el que termine la liquidación, aun cuando no hayan transcurrido 12 meses desde la última declaración. Para los efectos de esta ley, se entenderá que una persona moral residente en México se liquida cuando deje de ser residente en México, en los términos del Código Fiscal de la Federación,
o conforme a lo previsto en un tratado para evitar la doble tributación en vigor celebrado por México. Para estos efectos, se considerarán enajenados todos los activos que la persona moral tenga en México y en el extranjero, y como valor de los mismos, el de mercado a la fecha del cambio de residencia. Cuando no se conozca dicho valor, se estará al avalúo que para tales efectos lleve a cabo la persona autorizada por las autoridades fiscales. El impuesto que se determine se deberá entender dentro de los 15 días siguientes a aquel en el que suceda el cambio de residencia fiscal. Para los efectos del párrafo anterior, se deberá nombrar un representante legal que reúna los requisitos establecidos en el artículo 174 de esta ley. Dicho representante deberá conservar a disposición de las autoridades fiscales la documentación comprobatoria relacionada con el pago del impuesto por cuenta del contribuyente, durante el plazo establecido en el Código Fiscal de la Federación, contando a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere presentado la declaración. El representante legal que se nombre en los términos de este artículo será responsable solidario por las contribuciones que deba pagar la persona moral residente en México que se liquida. Y ahí termina el artículo 12, profesor. Muy bien, veámoslo así. Muchas gracias, Miriam. Veamos que aquí hablamos de la liquidación ahora de sociedades. Recuerden ustedes, cuando hablamos de una liquidación de sociedad de una empresa moral, pues estamos hablando prácticamente como que de la desaparición o extinción de la misma. Bueno, cuando estemos en esas hipótesis, en esas circunstancias, también tendrá que haber impuestos sobre la renta. Muy bien. Ahora, ayúdenme por favor, Oscar, con el siguiente artículo. Ya me acabamos las generalidades, pero me interesa que ustedes lo vayan constatando. Muchas veces estas nos las brincamos y nos vamos directo a otros aspectos, ¿no? Pero hay que darle importancia a la generalidad para personas morales. El siguiente artículo. Artículo 3. Cuando se realicen actividades empresariales a través Ya. la fiduciaria determinará en los términos del título segundo de esta ley el resultado, la pérdida fiscal en dichas actividades en cada ejercicio y cumplirá por cuenta del conjunto de los fideicomisarios las obligaciones señaladas en esta ley, incluso las efectuar pagos provisionales. La fiduciaria deberá expedir a los fideicomisarios, fideicomitentes en su caso, comprobante fiscal en que consten los ingresos y retenciones derivados de las actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso de que se trate. Los fideicomisarios acumularán a sus demás ingresos del ejercicio la parte del resultado fiscal de dicho ejercicio derivada de las actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso que les corresponda, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de fideicomiso, y acreditarán en esa proporción el monto de los pagos provisionales efectuados por el fiduciario. La pérdida fiscal derivada de las actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso solo podrá ser disminuida de las utilidades fiscales de ejercicios posteriores derivadas de las actividades realizadas a través de ese mismo fideicomiso en los términos del capítulo 5 del título segundo de esta ley. Muy bien, hasta ahí. Aquí, como ustedes se dan cuenta, el artículo 13 ya nos va a establecer el trato fiscal respecto del impuesto sobre la renta para fideicomisos. Recuerde usted que un fideicomiso tiene como principal objetivo generar utilidades. Pues también pagará su respectivo impuesto. ¿Queda claro?
Ya el resto nos va explicando cómo vamos a cuantificarlo, cómo lo vamos a hacer, pero bueno, ya no entraremos tan a detalle a ello por la especificidad que requiere el fideicomiso. Muy bien, entonces veamos el siguiente artículo. Edgar, ¿me ayudas? Sí, profesor. Es artículo 14. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan. Ok, antes de entrar a estas bases, aquí viene el sustento de nuestros pagos provisionales, ¿se acuerdan? Recordemos que el impuesto sobre la renta va a tener pago provisional, que es el 17 del mes siguiente al que se genere, y el pago definitivo, que será hasta el día 30 de cada ejercicio fiscal. Perdónenme, 30 de marzo, no les dije el mes. ¿Estamos? Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a cuantificar nuestros pagos provisionales? Y aquí otra vez vienen fórmulas, reglas, sumas, restas, y por eso a los abogados no nos gusta mucho el derecho contable, ¿verdad? Pero vamos a ver que no es tan complicado. Ayúdame, Edgar, fracción primera. Sí, fracción primera. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haberse presentado la declaración. Para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción segunda del artículo 94 de esta ley adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal, según corresponda, el monto de los anticipos y rendimientos que, en su caso, hubieran distribuido a sus miembros en los términos de la fracción mencionada, en el ejercicio por el que se calcule el coeficiente. Tratando del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio, y se considerará el coeficiente de utilidad fiscal del primer ejercicio, aun cuando no hubiere sido de 12 meses. Cuando el último ejercicio de 12 meses no resulte coeficiente de utilidad conforme a lo dispuesto en esta fracción, se aplicará el correspondiente al último ejercicio de 12 meses, por lo que se tenga dicho coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior en más de 5 años a aquel por el que se deban efectuar los pagos provisionales. Muy bien, aquí vamos explicando poquito. Fracción primera del artículo 14 nos dice cómo vamos a calcular el coeficiente de utilidad, ¿no? Y nos dio ahí una serie de reglas y demás. Pero, ¿cómo entendemos esto de un coeficiente de utilidad? Vamos a decir que es el margen de utilidad del ejercicio fiscal en las operaciones de una empresa moral. Y se obtiene al dividir la utilidad fiscal entre los ingresos nominales del ejercicio. Muy bien. Esto es lo que nos dice la fracción primera. Ahora, vamos a ver la fracción segunda, que nos va a hablar de cómo determinaremos la utilidad. ¿Queda claro? El primero es el coeficiente. Ahora vamos a ver cómo se hace la utilidad. ¿Seguimos, por favor? Sí, fracción segunda. La utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente de utilidad que corresponda conforme a la fracción anterior por los ingresos nominales correspondientes al periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago y, en su caso,
se disminuirán los siguientes conceptos. Aquí, Inciso- espérame, lo importante, siempre que hablemos de utilidad, tenemos que pensar ingresos menos deducciones. ¿Estamos? Entonces aquí, primer elemento, deducciones. Ya después entraremos, yo creo, la siguiente clase, a ver la deducción. Muy bien, pero bueno, deducciones legales. Aquí estoy hablando desde el tema contable fiscal. Entonces, ahora sí, perdóname, Edgar, te interrumpí. Sí, no se preocupe. Inciso A. El monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el mismo ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El citado monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas se deberá disminuir por partes iguales en los pagos provisionales correspondientes a los meses de mayo a diciembre del ejercicio fiscal. La disminución a que se refiere este inciso se realizarán los pagos provisionales del ejercicio de manera acumulativa y el monto que se disminuye en términos de este párrafo en ningún caso será deducible de los ingresos acumulables del contribuyente, de conformidad con el previsto en la fracción 26ª del artículo 28 de esta ley. Para los efectos del párrafo anterior, la disminución de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas se realizará hasta por el monto de la utilidad fiscal determinada por el pago provisional que corresponda, y en ningún caso se deberá recalcular el coeficiente de utilidad determinado en los términos de la fracción primera de este artículo. Bueno, entonces aquí tenemos un primer supuesto. Como les platicaba, hay que tomar en cuenta que el pago de utilidades vamos a poder jugar con él para efectos de impuestos sobre la renta. ¿Queda claro? Entonces, para que lo vayan planteando en las empresas donde trabajan. Muy bien. Y ya vimos aquí, de acuerdo con esta fracción y con este inciso, cómo lo vamos a realizar. Y el tema del coeficiente no se mueve, no cambia. ¿Queda claro? Muy bien. Inciso B, por favor, Edgar. Sí, inciso B. Las personas morales que distribuyen anticipos o rendimientos en los términos de la fracción segunda del artículo 94 de esta ley disminuirán la utilidad fiscal con el importe de los anticipos y rendimientos que las mismas distribuyan a sus miembros en los términos de la fracción mencionada, en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago. Se deberá expedir comprobante fiscal en el que conste el monto de los anticipos y rendimientos distribuidos, así como el impuesto retenido. Bueno, aquí tenemos un segundo supuesto. Aquí ya nos vamos a la distribución y cómo se debe de tomar en cuenta la cuantificación para este impuesto que vamos a retener. Y por último, inciso C. Sí, inciso C, la pérdida fiscal de ejercicios anteriores pendiente de aplicar contra las utilidades fiscales sin perjuicio de disminuir dicha pérdida de la utilidad fiscal del ejercicio. Bueno, aquí tenemos esta hipótesis referente a las pérdidas fiscales. Y se acuerdan que al inicio, cuando les dije los elementos que hacemos para cuantificar nuestra contribución, utilicé todos estos elementos. Aquí viene el sustento. Muy bien. Tenemos que quitarlos para poder llegar y aplicar nuestra base gravable. Pero ahora, veamos la fracción tercera. La fracción tercera de este artículo nos va a hablar propiamente ya de la determinación de la base. Entonces, vamos a ver un poquito de esta. Veamos fracción tercera, por favor, Edgar. Primer Sí, párrafo. fracción tercera. Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 9 de esta ley sobre la utilidad fiscal que se determina en los términos de la fracción que antecede, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. También podrá acreditarse contra dichos pagos provisionales la retención que se le hubiera efectuado al contribuyente en el periodo, en los términos del artículo 54 de esta ley. Muy bien, seguimos. Segundo párrafo. Fra-
Tratándose del ejercicio de liquidación para calcular los pagos provisionales mensuales correspondientes, se considerará como coeficiente de utilidad para los efectos de dichos pagos provisionales el que corresponde a la última declaración que al término de cada año de calendario el liquidador hubiera presentado o debió haber presentado en los términos del artículo 12 de esta ley, o el que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo de la fracción primera de este artículo. Bueno, aquí vimos entonces en caso de liquidación. ¿Se acuerdan que también lo leímos previamente? Ahora vamos a ver el párrafo cuarto y el párrafo quinto, respectivamente hablan de la fusión y la escisión de sociedades. ¿Se acuerdan que esto también ya lo estudiamos? ¿Cuándo hay una fusión? Pues cuando adquiero una. ¿Cuándo hay una escisión? Cuando me salgo o saco una parte y se crea una nueva empresa. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver respectivamente cómo funcionan. ¿Podemos leer el párrafo cuarto, Edgar? Sí, los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de una fusión de sociedades en la que surja una nueva sociedad efectuarán en dicho ejercicio pagos provisionales a partir del mes en el que ocurra la fusión. Para los efectos de lo anterior, el coeficiente de utilidad a que se refiere el primer párrafo de la fracción primera de este artículo se calculará considerando de manera conjunta las utilidades o las pérdidas fiscales y los ingresos de las sociedades que se fusionan. En el caso de que las sociedades que se fusionan se encuentren en el primer ejercicio de operación, el coeficiente se calculará utilizando los conceptos señalados correspondientes a dicho ejercicio. Cuando no resulte coeficiente en los términos de este párrafo, se aplicará lo dispuesto en el último párrafo de la fracción primera de este artículo, considerando lo señalado en este párrafo. Muy bien, entonces aquí tenemos claramente determinado hasta el modo de realizar el coeficiente. Leemos el siguiente párrafo, por favor. Sí, los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de la escisión de sociedades efectuarán pagos provisionales a partir del mes en el que corra la escisión, considerando para ese ejercicio el coeficiente de utilidad de la sociedad decidente en el mismo. El coeficiente a que se refiere este párrafo también se utilizará para los efectos del último párrafo de la fracción primera de este artículo. La sociedad decidente considerará como pagos provisionales efectivamente enterados con anterioridad a la escisión la totalidad de dichos pagos que hubiera efectuado en el ejercicio en el que ocurrió la escisión y no se podrá asignar a las sociedades escindidas, aun cuando la sociedad escindente desaparezca. Muy bien. Aquí tenemos entonces el trato para las sociedades que han tenido una escisión. Pero ahora, vamos a ver que el último párrafo de esta fracción nos permite aplicar coeficientes menores en ciertos casos. Entonces, ya para terminar, Edgar, vamos a ver cuándo puedo utilizar un coeficiente menor del que se señaló en el párrafo primero. Los contribuyentes deberán presentar las declaraciones de pagos provisionales siempre que haya impuesto a pagar, saldo a favor o cuando se trate de la primera declaración en el que no tenga impuesto a cargo. No deberán presentar declaraciones de pagos provisionales en el ejercicio de iniciación de operaciones cuando hubiera presentado el aviso de suspensión de actividades que previene el reglamento del Código Fiscal de la Federación, y en los casos en que no haya impuesto a cargo ni saldo a favor y no se trate de la primera declaración con esta característica. Entonces ahí tenemos esta hipótesis. ¿Se dan cuenta cómo entonces el impuesto sobre la renta se va complicando? Yo ya me perdí. Empezamos diciendo algo bien sencillito, ¿no? ¿A qué va? Pues al aumento del patrimonio. Ah, y en personas morales le vamos a aplicar una tasa del 30% respecto de mi aumento en el patrimonio. Pero ya estamos viendo entonces todo este problemón, ¿no? No está tan sencillito. Y estas son las generalidades. Entonces, bueno, vamos a estudiarlo igual, estamos viéndolo con calma desde las generalidades para entender el resto de nuestra explicación. Y ya vamos a terminar el tema de generalidades con el artículo 15, por favor. ¿Me ayuda, Carmen? ¿Usted fue quien me mandó mensaje de su calificación? Sí, 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 es que no me había dado mi calificación porque no me pude conectar a la clase anterior. Pero Pero sí, ya le fui yo. contesté.
Ah, ok, ahorita No, checo. pregunto, Muchas gracias. pregunto. Ah, no, sí. Sí vi que me llegó un mensaje, pero la verdad no, como está ahorita en el celular, no lo he checado. Ah, ok. Bueno, lo checamos ya. Pero ahorita le confirmo cualquier cosa. Perfectísimo. Espero no haya groserías o insultos. Ah, no, no, para nada, profesor. Muy bien. Artículo 15. Por favor, Carmen. Los contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso mercantil podrán disminuir el monto de las deudas perdonadas conforme al convenio suscrito con sus acreedores reconocidos, en los términos establecidos en la Ley de Concursos Mercantiles, de las pérdidas pendientes de disminuir que tengan en el ejercicio en el que dichos acreedores les perdonen las deudas citadas. Cuando el monto de las deudas perdonadas sea mayor a las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, la diferencia que resulte no considerará como ingreso acumulable, salvo que la deuda perdonada provenga de transacciones efectuadas entre y con partes relacionadas a que se refiere el artículo 179 de esta ley. De esta ley. Entonces, bueno, aquí vamos a ver estas cuestiones referentes a los concursos mercantiles y cómo se van a hacer las disminuciones de las deudas, de los créditos y demás. Muy bien, pero este artículo es para empresas que tienen como, bueno, que están siendo sujetas de un concurso mercantil, es decir, que son tantos ya sus acreedores que ya están en proceso de liquidarlas conforme su patrimonio. Y recordemos que para estos fines, pues los créditos fiscales también llevan cierta prelación. ¿Queda claro? Muy bien. Bueno, esto es por cuanto hace al tema de las generalidades del impuesto sobre la renta. Toca hablar de los ingresos. ¿Cómo vamos a entender los ingresos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Hacia dónde los vamos a mover? ¿Qué es esto de ingresos acumulables? Y de ahí vamos a empezar. Vamos a ver que para fines de la ley del impuesto sobre la renta hay dos tipos de ingresos. Entonces, hablemos, bueno, nos habla de ingresos acumulables, perdón, y los establecen dos diversos numerales. Primero veamos qué nos dice el artículo 16. Y después de ahí veamos qué dice el 18. Entonces, esto nos va a servir a entender los tipos de ingresos acumulables. ¿Quién me ayuda? Bueno, ¿quién no me ha ayudado a leer? Aranza, ¿ya leyó usted? No, profesor. ¿Me puede ayudar con el artículo 16 para que veamos el tema de los ingresos? Lo que pasa es que estoy en el celular Ah, y no puedo, no no hay puedo verla. no hay ningún problema. Alicia, ¿usted me puede ayudar? Sí, profesor. Muchas gracias. Artículo 16. Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación. Creo que así puede ser mejor, ¿verdad? De acuerdo, gracias. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Para los efectos de este título no se consideran ingresos los que obtengan el contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones
que emita la propia sociedad o por utilizar para evaluar sus acciones el método de participación, ni los que obtengan como motivo de la reevaluación de sus activos y de su capital. Aquí un paréntesis, por favor. Este párrafo es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a entender, en primer lugar, que estos no van a ser ingresos de ninguna forma. ¿Sale? Para fines contables no los vamos a aplicar. No generará impuestos sobre la renta. ¿Cuáles son? Uno, los que obtenga el contribuyente por aumento de capital. ¿A qué capital me refiero? Bueno, no yo, la ley. ¿A cuál se referirá? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué capital pueden aumentar las empresas mediante asambleas? El Capital social. Exactamente. Entonces, el aumento de capital social no generará impuestos sobre la renta. Después, tampoco cuando reciba el pago de las pérdidas por sus accionistas. Tampoco se considerará un ingreso. Tampoco será ingreso primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad. Es decir, si son acciones, me refiero a la acción como la representación de una unidad del capital social de una empresa. Eso sí queda claro, ¿no? Que puede estar en bolsa o no puede estar en bolsa. No va a generar o no se va a considerar ingreso estas acciones que emita la propia sociedad. Así como tampoco por utilizar para evaluar sus acciones el método de participación, ni los que se obtengan con motivo de la reevaluación de sus activos y de su capital. Entonces, todo esto es importantísimo. Ahí anótenle, por favor, que a esto no se le va a considerar de ninguna manera ingresos. Muy bien. Ahora, ¿seguimos con el siguiente párrafo? Tampoco se consideran ingresos acumulables para efectos de este título los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades federativas. Siempre que los programas cuenten con un padrón de beneficiarios, los recursos se distribuyen a través de transferencia electrónica de fondos a nombre de los beneficiarios. Los beneficiarios cumplan con las obligaciones que se hayan establecido en las reglas de operación de los citados programas y cuenten con opinión favorable por parte de la autoridad competente respecto al cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando estén obligados a solicitarla en los términos de las disposiciones fiscales. Los gastos o erogaciones que se realicen con los apoyos económicos a que se refiere este párrafo, que no se consideren ingresos acumulables, no serán deducibles para efectos de este impuesto. Las dependencias o entidades federales o estatales encargadas de otorgar o administrar los apoyos económicos o monetarios deberán poner a disposición del público en general y mantener actualizado en sus respectivos medios electrónicos el padrón de beneficiarios a que se refiere este párrafo, mismo que deberá contener los siguientes datos: denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para que cada una de ellas y la unidad territorial. Muy bien. Ahora vemos otros ingresos que no vamos a considerar acumulables. Estos son las contraprestaciones en especie a favor del contratista. Propiamente en cuestión de hidrocarburos. Tampoco
se considerará como costo de lo vendido el deducible en términos del artículo 25, fracción segunda de esta ley, el valor de las mencionadas contraprestaciones cuando se enajenen o se transfieran a un tercero. Los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes recibidos como contraprestación serán acumulables. Entonces, miren, vamos resumiendo un poquito esto. De acuerdo con este artículo 16, vamos a ir señalando lo siguiente. ¿Qué vamos a considerar ingresos? Esto es lo que quiero que ustedes analicen. O que vayamos sacando la idea. Vamos a decir que son ingresos. Denme un segundito. Permítanme tantito. Me anda fallando la cámara, un segundo. A ver. Ok. Díganme, por favor, ahí me veo. Muy bien. Perdón. Decía, de acuerdo al 16, vamos a tener que son ingresos, ingresos van a ser efectivo, cuando reciba efectivo la empresa. 2, cuando reciba bienes. 3, servicios. 4, crédito. ¿Sí recuerdan que cuando explicamos el crédito les dije para fines contables el crédito siempre será un activo? ¿Y ven cómo lo considera la ley del impuesto sobre la renta? Como un ingreso. ¿Queda claro? Después nos dice cualquier otro tipo de ingreso, cualquier otra forma en la que aumentes tu patrimonio, incluso los provenientes de establecimientos en el extranjero. También los vamos a considerar ingresos. Adicional a todo ello, se considerará ingreso el ajuste anual por inflación acumulable. Y ahora bien, lo que me hicieron favor de ayudarme a leer los párrafos segundo y último del 16, nos van a decir qué es lo que no se considerará ingreso. Y no se consideran ingresos, ya vimos, aumentos al capital social. Lo leímos, ¿no? Ya nada más estoy resumiendo. Tampoco será ingreso el pago de pérdidas por accionistas. Las primas por colocación de acciones que emita la propia sociedad. La evaluación de acciones por método de participación. La revaluación de activos o del capital. Y los dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México. Para efectos de la ley, estos no serán ingresos. ¿Queda claro? Y ahora bien, ya para terminar con el tema del ingreso, ¿alguien me ayuda con el artículo 18? No sé, de las personas que tienen su cámara apagada, que no los veo. Rolando, ¿me ayudas? Yo puedo ayudarlo, profe. Jennifer, por favor. Sí. Bueno, ahorita lo dividimos. Empecemos por el 18.
Ok, sí. Dice artículo 18. Para los efectos de este artículo se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en los artículos de esta ley, los siguientes. 1. Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales en los casos en que proceda conforme a las leyes fiscales. Ahí, Dos. paréntesis. Sí. Ingresos determinados. Recuerden, esto ya lo vimos. Para fines del crédito fiscal, para fines de elementos para cuantificar créditos fiscales, recuerden ustedes que la ley establece dos medios: autodeterminación o heterodeterminación. ¿Estamos? Autodeterminación, yo digo tengo que pagar tanto. La autoridad confía en mí. En caso de que ella note alguna inconsistencia, puede acontecer una heterodeterminación, que es cuando la autoridad, realizando facultades de comprobación, emite el crédito fiscal. Y aquí viene justo lo que estamos viendo. Ingresos determinados presuntivamente por autoridad fiscal. Ya veremos más adelante cuál es el procedimiento para ello, pero piensen, ni siquiera se tiene la certeza de que yo gané tal cantidad. Doy ejemplo. Se gira un oficio al banco y en el banco dicen Polanco recibió en el año 1,000,000 de pesos y no me declaró impuesto sobre la renta. ¿Están de acuerdo? Ah, bueno, pues presuntivamente yo voy a entender que ese 1,000,000 de pesos es ganancia. Y además voy a hacerte una revisión 5 años hacia atrás para ver el resto de tus ingresos. Y de tal modo que tomaré el año donde tuviste el mayor ingreso y ese se lo aplicaré a los 5 años restantes de facultades de comprobación para cuantificar tu crédito fiscal. ¿Sí se dan cuenta cómo esto es? Presumo, creo que esto ocurrió. Pero se va a considerar ingreso, los ingresos determinados presuntivamente. Muy bien, seguimos por favor con la lectura. Ok. Sí, el 2, la ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. En este caso, para determinar la ganancia se considerará como ingreso el valor que, conforme al avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales, tenga el bien de que se trata en la fecha en la que se transfiera su propiedad por pago en especie, pudiendo disminuir de dicho ingreso las deducciones que para el caso de enajenación permite esta ley, siempre que se cumplan con los requisitos que para ellos se establezcan en la misma y en las demás disposiciones fiscales. Tratándose de mercancías, así como de materias primas, productos semideterminados o terminados, se acumulará el total del ingreso y el valor del costo de lo vendido se determinará conforme a lo dispuesto en la sección 3 del capítulo 2 del título 2 de esta ley. Perdón, profe, es que mi perrito está jugando. No se preocupe, ya le dije que yo aquí en la casa, su casa, tengo 4 perros y los quiero mucho, pero son un desmadre. Entonces no se preocupe, a mí no me molesta para nada que un perrito ladre. No pasa nada. Ok, gracias. No, a usted todo lo contrario. Tenemos aquí la ganancia derivada de la transmisión de la propiedad de bienes por pago en especie. Entonces aquí tenemos esta otra circunstancia. Bueno, tipos de pago ustedes ya lo saben, ¿no? Las formas de pago: pago parcial, pago diferido, bla, 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 bla. Y una de esas formas es el pago en especie. Hay ocasiones que las empresas reciben pago en especie y también generará o se considerará ingresos para efectos ingresos para cuantificarse respecto del impuesto sobre la renta. ¿Queda claro? Después, bueno, voy resumiendo porque si no, no vamos a acabar nuestro tema el día de hoy. También se van a considerar el beneficio por mejoras que pasan a poder del propietario.
cuando haya una mejora, piensen ustedes de algún objeto bien que yo presté o di en arrendamiento, pues se va a considerar una ganancia. De igual modo, las ganancias de capital. Pero aquí ya no me refiero al capital social, aquí ya hablo del capital de la empresa. ¿Queda claro? Cualquier aumento al patrimonio de las ganancias será motivo de impuesto sobre la renta. Ya vimos también que las ganancias derivadas de la fusión o la escisión, de acuerdo a lo que leímos previamente en las generalidades, con las reglas y los factores de coeficiente, serán elementos a considerarse para el impuesto sobre la renta. También integran ingresos las ganancias derivadas por la enajenación de activos fijos, como pueden ser terrenos, títulos de valor, acciones, partes sociales, certificados de aportación patrimonial. ¿Se acuerdan ustedes del capital fijo y el capital variable? ¿Ok? Cuando hacemos una venta de estos, generará impuesto. También los pagos por recuperación de créditos incobrables. Este aumento de patrimonio generará impuesto sobre la renta. La recuperación de seguros, fianzas o responsabilidades a terceros, de igual modo, genera impuesto sobre la renta, así como la indemnización por daño, enfermedad, accidente o muerte de técnicos o dirigentes. Repito, indemnización por daño, enfermedad, accidente o muerte de técnicos o dirigentes. Generará impuesto sobre la renta. Básicamente, vivir genera impuestos sobre la renta. Pues ya les dije que del derecho fiscal no nos libramos ni muertos. ¿Vale? La herencia misma generará impuestos sobre la renta. Entonces, no nos salvamos de nada. Siguiente forma. Cantidades que se perciben por gastos de terceros. Siguiente, intereses y ganancia inflacionaria. Después tenemos préstamos, aportaciones para aumentos de capital, aquí sí, de capital social, mayores a 600,000 pesos. Si me dan un préstamo o una aportación para aumentos a capital, por más de 600,000, generará impuesto sobre la renta. Y esto puede hacerse en varias, o sea, 3 préstamos y ya con eso, o tiene que ser una sola exhibición. No, es acumulable en el ejercicio. Ok. Si pensemos 10 dan tal cantidad y suma más de 600, ni modo, o lo dé uno. No importa, tendrás que pagarlo porque es acumulable. Y por último, la consolidación de la nuda propiedad y el usufructo de un bien. Hasta el usufructo genera impuestos sobre la renta. La nuda propiedad también genera impuestos sobre la renta. Oiga, profe, pero ahí yo sabía que esa era la mejor manera de, si te llegan a hacer una donación en vez de hacer una compraventa, sabía que nada más te cobraban el 50% de los impuestos, si es una propiedad y una donación. Una donación de nuda propiedad, perdón, y usufructo vitalicio. ¿Una donación de qué? De nuda propiedad y de Y usufructo. usufructo vitalicio. Nada más, según yo, y eso me lo acaban de decir en la notaría, que nada más generaba el 50% de los impuestos que si se hubiera hecho una donación simple o una compraventa.
Bueno, estoy de acuerdo que pagarás menos impuestos y propiamente impuestos sobre la renta, pero me genera incertidumbre para el tema de los derechos reales que podría adquirir la empresa, hablando aquí de empresa o de persona física, el tema de su situación jurídica, porque el acto jurídico per se estará sujeto pues a Yo temas. le diría de familiar directo, creo que en línea recta se maneja ese 50%. No sé si es algún beneficio fiscal que se maneje, no sé si por jornada notarial o alguna cosa así, o que como nada más Pero estamos se- hablando de personas físicas, personas físicas. ¿ok? Y el notario te dice, en lugar de hacer una escritura de compraventa o una donación, dependiendo, que te done la nuda propiedad o el usufructo vitalicio del cual tú eres propietario, algo por el estilo así. Más bien, que te done la nuda propiedad y tú te quedas con el usufructo vitalicio. Y ahí nada más genera el 50% del impuesto total. Bueno, reitero, aquí lo que me genera duda sería el tema de en un futuro, los derechos que va a tener esta persona ahora donataria, porque la nuda propiedad para constituir derechos reales, me parece que es un poquito más difícil ya hablar de una plena propiedad. Sí, se supone que yo tengo entendido que al fallecimiento del usufructuario vitalicio, bueno, tú ya pasas a tener la plena posesión y propiedad del inmueble. No, me parece que no es así de inmediato. Porque para efectos de terceros, me parece que al rato de todos modos vas a tener que pagar tu adjudicación sobre el bien inmueble cuando lo quieras ya tener tú. Habría que analizar, ¿no? Porque luego los notarios también se avientan estrategias. Para fines fiscales, estoy de acuerdo, vas a pagar menos, pero para fines de certeza jurídica de la persona que va a tener esa nuda propiedad, el día de mañana, ¿cómo va a disponer del inmueble con ese documento? Al Si final de cuentas es un título de propiedad, ¿no? Donde se extingue el usufructo a la muerte del usufructuario. sí, pero O al menos es un razonamiento. la nuda propiedad no te permite realizar actos de dominio o actos traslativos. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces pensemos, yo mañana se lo quiero pasar a mi hijo y ya me la pelé. Y ese, No, Exacto, no tiene como pleno dominio sobre la propiedad. por eso no tiene pleno dominio, no va a poder hacer cosas. O sea, pues es lo mismo que te dé un contrato de donación ante notario, o perdóname, un contrato de comodato gratuito. No le veo yo gran diferencia. Pero bueno, cada notario tiene sus estrategias. A lo mejor si es entre familiares, en línea recta, ascendiente, descendiente, hasta donde recuerdo, si es una donación de padre a hijo, no genera impuestos sobre la renta. Si es de hijo a sobrinos, genera en cierta tasa, pero habría que analizar. Reitero, habrá que analizar cada caso. Pero así como me lo estás planteando, Orlando, sí, no, vas a pagar menos, pero la incertidumbre del cliente va a quedar por años. No sé, hay que analizarlo, ¿sale? correcto. Pero bueno, de todos modos, la nuda propiedad y el usufructo también se va a considerar como elemento del impuesto sobre la renta. Muy bien. ¿Dudas con los ingresos? Estos son ingresos acumulables. Nuestra próxima clase analizaremos cuáles son ingresos no acumulables.
¿Queda claro? Sí. Perfectísimo. Bueno, pues vamos a dar por terminada nuestra clase el día de hoy y nos vemos por acá el martes. El martes es su examen, ¿no? Bueno, se va a Sí, realizar. si era el martes o el jueves. El martes. No sé, pregunto, ¿martes o Algo jueves? así. Sí, el martes. ¿Cuándo es? Yo tengo aquí que es el día 17. Martes. Martes. ¿Sale? Entonces el martes es su examen en los mismos términos que se realizó el examen anterior mediante un formulario de Google que se los enviaré. No es necesario que se conecten a la sesión ni nada por el estilo. Entonces, bueno, les deseo una excelente noche, muy bonito fin de semana. Tengan tiempo para estudiar y que el martes sea exitoso su parcial. Hasta luego. Profesor, perdón, tengo una duda. Gracias, profesor. Dígame, ¿cuál es su duda? Habíamos dicho que esta clase ya no contaba para el tercer parcial, pero a mí me quedó la duda si tampoco la pasada. O sea, en el tercer parcial vamos a ver el impuesto sobre la renta en personas morales. O Sí, sea, ¿esta clase y la pasada o solo esta? Ya no, no cuenta. todo lo que vi de impuestos sobre la renta no viene en el segundo parcial. Ok, de acuerdo. ¿Vale? Bueno, Gracias. ahora sí, hasta luego, nos vemos. Nos vemos, Hasta profe. luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias, buenas noches. Nos vemos, buenas noches.